No se suponía que debía detenerse. Elliot Reeves es director ejecutivo de tecnología, considerado un genio por los medios, el hombre que una vez transformó el comercio minorista con una sola aplicación. Caminaba por un mercado abarrotado de Queens con las mangas arremangadas, las gafas de sol metidas en el cuello y una agenda apretada esperándolo en el coche. Era solo una visita de rutina, un vistazo rápido a los proveedores locales, una formalidad antes de lanzar una nueva iniciativa de abastecimiento ético en la que insistía su junta directiva. Pero entonces la vio. Estaba colocando naranjas. No de forma apresurada ni distraída, sino con una atención silenciosa que pertenecía a alguien que no solo vendía cosas, sino que creía en cómo se tocaban, se sostenían y se elegían. Se quedó paralizado. Los colores a su alrededor se desvanecieron. Los sonidos se apagaron. Se le cortó la respiración. Ella no lo había visto todavía. Tenía la cabeza gacha, los brazos bronceados, los dedos presionando suavemente cada naranja en su lugar. Un mechón de cabello se le había soltado cerca de la mejilla. Y entonces levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Y todo lo que creía haber enterrado hacía 6 años regresó de golpe en una oleada brutal y cegadora. Naomi. Parpadeó una vez. Sin sorpresa, sin sonrisa, solo una pausa. Como reconocer una canción que no has escuchado en años, pero recuerdas exactamente dónde te dolió. Elliot no podía moverse. Se quedó de pie. Ni una sola inmutación. Ni una palabra, solo el leve sonido de una fruta deslizándose de lo alto del montón, golpeando suavemente contra la caja de madera. Son frescas de Red Oak, dijo con voz serena. Sin productos químicos, recogidas hace 2 días. Su voz era la misma, firme, baja, con ese ligero tono áspero al final que solía hacerle detener lo que estuviera haciendo solo para escuchar. Cogió una bolsa de papel, no para dársela, sino por costumbre, porque él no le había pedido nada. No había dicho nada. ¿Quieres? Abrió la boca. No dijo nada. Naomi lo miró un segundo largo. Ni confundida, ni fría, solo distante, como si hubiera construido algo sólido entre ellos y no tuviera intención de romperlo, ni siquiera por un recuerdo. Dejó la bolsa con cuidado, se giró para coger una caja y desapareció al fondo del puesto sin decir una palabra más. Elliot seguía allí de pie cuando su asistente lo llamó desde cerca del carrito de café. No había venido a buscarla. Ni siquiera había pensado en ella en meses. O al menos eso se decía a sí mismo. Pero allí estaba, vendiendo fruta en un mercado abarrotado, con el mismo aspecto que el último día que la vio, empapada en una estación de tren de Boston, con una maleta en la mano, diciéndole que no esperaría más. Y, al igual que entonces, se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Elliot no habló con nadie. Ni con su asistente, ni con su chofer, ni siquiera con el portero que lo recibió en el rascacielos de Tribeca, donde todo olía a riqueza y silencio. Pasó junto al vestíbulo de mármol y subió al ático con sus ventanales de suelo a techo, y no sintió nada, ni la vista, ni la energía. Se quitó el reloj y lo dejó junto al lavabo, como siempre. Pero al levantar la vista, la volvió a ver. No en el espejo, ni en la habitación, sino en su recuerdo. Naomi, con el pelo ligeramente húmedo por la lluvia de Boston de esa noche. La última noche, la noche en que no dijo nada, solo se quedó junto al tren, con la maleta en una mano y el dolor en la otra. Él se había ido. Y ella no lo había perseguido. Eso fue hace 6 años. Sin embargo, de alguna manera, su rostro hoy, tras un montón de naranjas, era exactamente el mismo. Ni más joven ni más viejo, simplemente intacto. Como si el tiempo hubiera avanzado para el mundo, pero la rodeaba de puntillas. Él no durmió. Y a la mañana siguiente, cuando el sol iluminó la ciudad con destellos de cristal dorado, Elliot ya estaba vestido, no con traje, sino con vaqueros, chaqueta negra, sin conductor ni asistente. Regresó al mercado. Ella estaba allí. El mismo lugar, la misma calma. Esta vez lo vio. No se inmutó.
Simplemente siguió ordenando las naranjas como si no se hubiera dado cuenta, pero sí lo había hecho. Él no se acercó, no habló. Volvió al día siguiente, y al otro, el cielo cambió. La lluvia, repentina y fuerte, caía en gotas frías y urgentes. Los vendedores se apresuraban a cubrir sus puestos. La gente se agachaba bajo los paraguas. Elliot se quedó quieto, observando. Naomi no se movió. Cubrió con calma las cajas con una lona de plástico, con manos ágiles, y practicó. Entonces se giró y lo vio de nuevo. Esta vez, él dio un paso adelante, extendiendo su paraguas. No sobre sí mismo, sino sobre ella. Naomi hizo una pausa. Un largo instante pasó entre ellos. Solo la lluvia, el sonido de la lona ondeando, el recuerdo de una estación de tren bajo el aguacero. Entonces, en voz baja, casi como si terminara una frase que alguien había dejado hacía 6 años, dijo: «La última vez que me dejaste parado bajo la lluvia». Elliot no respondió. No había nada que decir que no pareciera una débil disculpa. Naomi lo miró, no con ira, ni con afecto, solo con sinceridad. No necesitaba que arreglaras nada. Solo necesitaba que te quedaras. Y entonces salió de debajo del paraguas al cielo abierto como si hubiera aprendido a sobrevivir a la lluvia y ya no le tuviera miedo. Elliot se quedó paralizado, con el paraguas aún levantado mientras la lluvia. El brillo de la acera y el mundo difuminarse en los bordes. Esa noche empezó a escarbar. Aún tenía acceso, el tipo de acceso que la mayoría de la gente nunca ve. Y no lo usaba para negocios ni para lucrarse. Quería respuestas. Ella vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones detrás del mercado. Sin coche, sin ayuda, sin apoyo visible, madre soltera. El nombre del niño era Max. Elliot se quedó mirando el nombre durante un buen rato en el viejo boletín escolar que encontró en Internet. Estaba junto al de Naomi, escrito a mano en mayúsculas. Max, 6 años. No decía nada más, pero Elliot no necesitaba más. Algo había cambiado y lo arrastraba rápida, profunda y retrospectivamente hacia preguntas que nunca se había atrevido a plantear hasta ahora. Max ya no era solo un nombre en un boletín. Elliot lo vio por primera vez un jueves por la tarde. Acababan de salir del colegio. El niño corrió hacia el puesto de Naomi, con el pelo empapado de sudor, la mochila rebotando y las mejillas enrojecidas por el calor del verano. Saludó a una vendedora de miel y se apoyó en las cajas de fruta como si estuvieran en casa. Elliot estaba a una cuadra de distancia, medio protegido tras una farola. Desde allí, observaba. La voz de Max sonaba clara y nítida. «Mamá, hoy ayudé al señor Becker a cargar los cubos. Me dio manzanas». Naomi sonrió y le alborotó el pelo. Era una escena sencilla, incluso mundana. Pero para Elliot, era como ver algo sagrado a través de un cristal. Porque el niño reía como Naomi, pero sus ojos eran los de Elliot. La misma profundidad, el mismo tono de gris azulado, la misma visquera cuando sonreía demasiado. Era sutil, pero inquebrantable. Esa noche, Elliot le pidió un favor. No estaba orgulloso de ello. Ni siquiera estaba seguro de qué haría con la verdad si la encontraba. Pero las preguntas ya habían empezado a afilarse en su pecho. En 48 horas, la muestra estaba en camino. Max había dejado un mechón de pelo en su mochila. Elliot lo había visto brillar a la luz del sol. Lo captó cuando se cruzaron en el callejón detrás del mercado. Nadie lo notó. Nadie cuestionó. Y mientras cerraba el sobre, se dijo: «Esto no es espionaje. Es buscar un cierre». Pero no se sentía limpio. Era como irrumpir en un recuerdo que Naomi había construido sin él. Uno al que nunca le había pedido que regresara. Aún así, esperó 5 días. Se sumergió en reuniones, fingió preocuparse por las preguntas de la junta, asintió ante negociaciones de adquisiciones que no tenía intención de aprobar, todo mientras revisaba su bandeja de entrada como quien revisa una herida que aún no ha cicatrizado. A la 6ª mañana, llegaron los resultados.
Abrió el documento en la parte trasera de un coche compartido, con los dedos temblorosos a pesar del calor del verano. 99.6% de probabilidad. Compatibilidad paterna confirmada. Se quedó sin aliento como si le hubieran sacado a puñetazos. Cerró el archivo, cerró los ojos. La ciudad se movía a su alrededor. Coches tocando la bocina, gente gritando, andamios resonando. Pero Elliot no oía nada. Solo un pensamiento latía en su cabeza una y otra vez. Es mío. Siempre lo fue. Esa noche, no le envió mensajes ni la llamó. Fue a verla en persona. Naomi estaba cerrando. Max estaba dentro, probablemente ya dormido. El mercado estaba tranquilo, salvo por el crujido de las lonas de plástico y el zumbido del tráfico lejano. Ella levantó la vista cuando él se acercó. Ningún saludo, ninguna sonrisa, solo una mirada cansada que decía, esta noche no. Pero él le entregó el sobre de todos modos. Ella lo tomó, dudó y lo abrió. Sus ojos recorrieron las palabras, y entonces sus rodillas se doblaron ligeramente, solo un poco, pero lo suficiente para que Elliot diera medio paso adelante. No lo dejó. Naomi se agarró al borde del puesto de frutas, cerró la carpeta lentamente y susurró, sabía que este día podría llegar. Solo que no pensé que vendría de ti. No gritó, no lloró. Se giró hacia la ventana cerrada donde Max probablemente estaba soñando. Entonces su voz se quebró, no por ira, sino por algo mucho más devastador. Él solía preguntarme cómo era su padre. Yo se lo contaba. Le dije que su padre era valiente, alguien que se fue por obligación. Quería que creciera creyendo que el mundo tenía sentido. Una pausa. Miró a Elliot. No como amante, ni como desconocido, sino como madre. Ahora no sé qué decirle. No respondió porque cualquier cosa que dijera en ese momento habría sido para él, no para ella. Así que Elliot se dio la vuelta y se alejó, con el sobre aún aferrado en la mano, y tras él la verdad permanecía cruda, innegable, viva. Algunas verdades no gritan, esperan, selladas en rincones tranquilos, escondidas tras cosas rotas que nadie se molesta en arreglar. Elliot encontró la caja al regresar a su antiguo apartamento en Boston. Habían pasado 6 años, pero el casero se acordaba de él y lo dejó entrar sin dudarlo. El lugar estaba siendo renovado para un nuevo inquilino, desprovisto de calidez, pero restos del pasado aún se aferraban a las paredes como polvo que nadie podía quitar. En el armario del dormitorio, tras un panel suelto, lo vio. Una pequeña caja de madera. Sin etiqueta, nada destacable. Pero al abrirla, el aire cambió. Dentro había un par de zapatillas de ballet desgastadas, cuidadosamente dobladas, junto a un programa de concierto con el nombre de Naomi impreso. Tinta descolorida. Debajo, un sobre. Estaba dirigido a él, pero nunca lo enviaron. Le temblaban las manos al desdoblar el papel. Elliot, para cuando leas esto, si es que alguna vez lo haces, ya habré desaparecido. Estoy embarazada. Me enteré la mañana que volaste a Tokio. Iba a decírtelo. De verdad que sí. Pero entonces me paré frente al espejo y me pregunté, ¿te quedarías porque querías o porque tenías que hacerlo? Sabía la respuesta. Ya estabas a la deriva. Lo vi en la forma en que revisaste tu teléfono durante el desayuno. En cómo te cambió la voz al decir mi nombre, como si perteneciera a una versión de mí que ya había superado. Así que tomé la decisión. Me fui. No porque quisiera hacerte daño, sino porque te amaba lo suficiente como para liberarte. No espero perdón. Solo espero que algún día lo entiendas. Elliot no se movió. Se sentó allí, en el suelo de madera, rodeado de los ecos de una vida por la que no había luchado lo suficiente. Durante años, se dijo a sí mismo que ella había desaparecido sin decir una palabra, que ella había tomado la decisión, que él no tenía voz ni voto, que no le avisaron. Pero la verdad siempre estuvo ahí. Simplemente nunca la miró. Y ahora, con la carta en el regazo y el peso de 6 años de silencio presionando su pecho,
Elliot hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Lloró. No del tipo silencioso. No del tipo que desaparece con una respiración profunda. Este fue el llanto de un hombre que se dio cuenta de que había dejado escapar lo único que realmente importaba. No en una tormenta de traición, sino en una lluvia de amor incomprendido. Para cuando el sol se puso sobre el horizonte de Manhattan esa noche, Elliot había tomado una decisión. Se acabaron las suposiciones, se acabó la distancia. Era hora de afrontar la verdad. No en un archivo, ni en un recuerdo, sino en sus ojos. Porque ahora sabía que el amor no se desvanece. Espera en silencio, dolorosamente, hasta que estés listo para volver a él. No se reconstruye la confianza llamando a una puerta con respuestas. Se reconstruye presentándose discretamente, sin expectativas, sin necesidad de ser visto. Eso fue lo que hizo Elliot. Canceló su vuelo a San Francisco, se retiró del acuerdo con el Valle y firmó un contrato de arrendamiento a corto plazo por una modesta casa a 3 cuadras del mercado. La casa tenía la pintura descascarillada, los pisos crujían y una luz del porche rota. No le importaba. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer y caminaba hacia el mercado, no de traje, ni con un plan, sino con guantes en un bolsillo y silencio en el otro. Ayudaba al anciano vendedor del puesto 12 a desempacar cajas. Barrió el agua de lluvia de la grava, arregló la luz parpadeante sobre el puesto de frutas de Naomi sin decir palabra, pintó la cerca de su edificio un sábado mientras ella y Max estaban fuera. Sin notas, sin firma. Naomi nunca le pidió que parara, pero tampoco lo invitó a entrar. Una tarde, Max lo encontró en la esquina, cerca de la parada del autobús, jugueteando con un portabicicletas roto. El niño corrió hacia él, con la mochila rebotando. «¡Papá!», gritó Max. Elliot se quedó paralizado. También Naomi, de pie unos metros atrás. El mundo se quedó en silencio por un momento. Demasiado silencio. Entonces Max abrazó a Elliot por la cintura, orgulloso y seguro. «Les dije a mis amigos del colegio que ahora tengo papá. No me creyeron. Pero les dije que ayudaste a mi mamá y a la gente del mercado, así que debe ser real». Naomi no habló. Se quedó allí parada con una cesta de naranjas. Su mano se aflojó. Una fruta cayó, rodó hacia Elliot y se detuvo junto a su zapato. No la recogió. No hacía falta. Porque a veces la aceptación más sonora es el silencio que no te aparta. Más tarde esa semana, Elliot pasaba por el parque infantil detrás de los apartamentos cuando Naomi gritó, «Elliot». Él se giró. Ella no sonrió. No frunció el ceño. «Cenamos mañana. Puedes venir». Eso fue todo lo que dijo. Y él comprendió. Esto no era perdón. Todavía no. Pero era algo mucho más frágil. Una puerta sin pestillo, esperando a ver si entraba con suavidad. El perdón nunca llega como fuegos artificiales. A veces es solo una discreta invitación a cenar y una silla retirada sin decir una palabra. Elliot llegó esa noche con solo una botella de zumo de naranja y un corazón que aún estaba aprendiendo a quedarse. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, paredes delgadas, el tipo de lugar donde cada risa, cada silencio resuena. Max estaba sentado en el suelo construyendo algo con cartón y cinta adhesiva. Naomi le hizo señas a Elliot para que se sentara. No hablaron mucho durante la comida. Solo el tintineo de los cubiertos. Max tarareaba una canción del colegio entre bocado y bocado. Más tarde, mientras el chico se quedaba dormido, Naomi estaba junto a la ventana. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. Su voz rompió el silencio, suave pero certera. «Bailaba», dijo, con la mirada fija en las farolas. «Antes de Max, antes de todo, me ofrecieron una gira. Sudamérica, Europa, grandes escenarios». Elliot la miró, todavía escuchando. «Pero una noche, durante el ensayo, me resbalé». Le tocó la rodilla suavemente, como a una vieja amiga con la que no había hecho las paces. Ligamento cruzado anterior roto. Listo.
No más audiciones, no más focos, solo una barriga creciente y silencio. Ella se giró hacia él. Pensé en... No. No podía quedármelo. Tenía miedo. Estaba sola. Pero no podía hacerlo. En el momento en que lo sentí patear, supe que no había pedido estar aquí, pero tuve la oportunidad de hacerle sentir querido, aunque nadie me quisiera. La voz de Elliot se volvió grave. ¿Por qué no me lo dijiste? Naomi bajó la mirada y luego lo miró a los ojos. Esta vez no había escudo. Porque te conocía, Elliot, te habrías quedado. Pero no por mí, no por Max. Te habrías quedado por la culpa. Ese tipo de amor muere lentamente y mata todo lo que lo rodea. No dijo nada, porque ella tenía razón. Naomi se acercó al estante, cogió una pequeña caja de música de madera, con una figura de bailarina encima, descolorida, astillada, pero intacta. Le dio cuerda al instante. La suave melodía llenó la habitación. Familiar, una pieza de ballet que una vez la había visto ensayar, cuando la vida parecía más amplia que larga. Naomi le puso la caja en las manos. Ya no soy esa chica, dijo. Tú no eres el hombre con el que me casé, pero quizás no importa. Elliot abrió la tapa. El bailarín giró una vez y se detuvo. No volvía a arreglar el pasado, dijo. Volví a preguntar si podía ayudar a construir algo nuevo. Ella no respondió, pero tampoco cerró la tapa. Esa noche, al salir del apartamento, Naomi lo llamó solo una vez. Liot, se giró. El próximo viernes, dijo. Max tiene su recital escolar. Ha estado practicando. Luego, más tranquilo, casi como preguntándose, ¿vendrías? Elliot asintió. No me lo perdería por nada del mundo. El recital estaba programado para el viernes, pero la tormenta llegó primero. No era solo lluvia. Era el tipo de aguacero de verano que se sentía personal, fuerte, rápido e inesperado. Y no solo empapó las calles. Atravesó el techo del mercado agrícola, derrumbando 2 puestos, inundando las aceras y dejando tras de sí un rastro de cajas rotas y productos arruinados. Para cuando Elliot llegó, empapado de pies a cabeza, Naomi ya estaba allí, descalza en el barro, ayudando a un vendedor anciano a levantar cajas de los escombros. Tenía la ropa empapada, las manos arañadas, pero se movía con serena determinación. Levantó la vista y lo vio, no con traje, ni detrás de una ventanilla tintada, sino hundido hasta los hombros en el mismo caos, con las mangas arremangadas, con el corazón destrozado. No hablaron. No hacía falta. Elliot llamó a contratistas, electricistas y a un equipo completo al anochecer. Pero no se quedó mirando. Él dirigía, cargaba vigas, retiraba escombros, reconectaba cables. No era un multimillonario arreglando un mercado. Era un hombre que intentaba recuperar lo que una vez abandonó. Cuando Naomi lo encontró solo detrás del puesto de frutas roto, limpiando un viejo letrero, finalmente le preguntó, ¿por qué haces todo esto? Él levantó la vista, limpiándose el barro de las manos. No lo hago por ti, dijo. Ni por mí. Lo hago porque alguien me enseñó una vez que quedarse es más difícil que construir, pero es la única forma de que algo perdure. Ella no respondió, solo lo observó trabajar. Esa noche, empapados y exhaustos, se sentaron bajo el único toldo que quedaba con Max entre ellos, comiendo naranjas frías. Naomi finalmente rompió el silencio. ¿Sabes? Cuando me enteré de que estaba embarazada, llovió así. Elliot se giró hacia ella. Pensé que lo estaba perdiendo todo, continuó. Pero Max nunca fue una pérdida. Era lo único que no arruinaba. Tú no arruinaste nada, dijo Elliot con dulzura. Sí, pero sigo aquí si me aceptas. Ella lo miró. No con ira, ni con añoranza, solo con sinceridad. No necesito que nadie me rescate, Elliot. Necesito a alguien que no corra cuando el cielo se ponga gris. Él asintió. Entonces, quedémonos aquí cuando llueva. Y así lo hicieron.
No con declaraciones, ni con promesas incumplidas, solo con regalos. Cuando el mercado reabrió 3 semanas después, los vendedores regresaron. Los niños rieron más fuerte. Y Max corrió hacia Elliot después de la escuela. Todos los días, no como un visitante, sino como un niño que finalmente sabía lo que significaba ser recogido por su padre. El mercado estaba completo de nuevo. El techo se mantuvo. La risa regresó. Pero Elliot había cambiado de una manera que ninguna tormenta podría deshacer. Ya no revisaba los precios de las acciones por la mañana. Dejó de responder llamadas irrelevantes. En cambio, acompañaba a Max a la escuela, esperaba afuera con otros padres, recogía naranjas con Naomi en las tardes tranquilas y escuchaba. Realmente escuchaba. Cuando ella hablaba de los moretones que no se notaban y del tipo de silencio que perdura mucho después de que alguien se va. Una mañana tranquila, Elliot estaba sentado a la mesa de su cocina, con la luz del sol derramándose sobre un sobre. Había escrito y reescrito esa carta durante semanas. Ahora el borrador final estaba listo. La firmó ante la junta directiva de Reeves Technologies. Asunto: renuncia y transferencia de propiedad con efecto inmediato. Renuncio a todos los cargos ejecutivos y derechos de voto. Que la innovación avance. Elijo algo que no se convierta en tendencia ni se expanda. Elijo quedarme. Selló el sobre. Sin comunicado de prensa. Sin gala de despedida. Solo una decisión tomada en silencio. Esa noche, Naomi llegó sin llamar. Se quedó en su puerta sosteniendo algo envuelto en plástico. Rojo, rizado en los bordes. Una foto. Elliot la reconoció al instante. El día de su boda. Llovía a cántaros, la ropa empapada, las sonrisas apenas se contenían. Casi la tiro, dijo ella. Él miró la foto, luego a ella. Merezco que me tiren, dijo. Naomi le sostuvo la mirada un largo instante y luego preguntó en voz baja. Si volviera a llover, si lloviera a cántaros, ¿te irías esta vez? Elliot no parpadeó. No, aunque se inunde, aunque me ahogue, me quedaré. Naomi asintió y no dijo nada más. Esa noche, por primera vez en años, no se separaron en la puerta. A finales de verano en Queens, el aire olía a tierra y cítricos. En el patio trasero de una modesta casa, no lejos del mercado, había 3 sillas bajo un naranjo joven, de ramas delgadas pero largas. Elliot se sentó en un extremo, Naomi en el otro. Max entre ellos, con las piernas balanceándose, sosteniendo un avión de juguete en una mano y una naranja medio pelada en la otra. Naomi se giró hacia Elliot, su voz casi un susurro. Max me preguntó una vez, si su padre era un buen hombre, ¿por qué se fue? Elliot no se inmutó. Miró a su hijo y luego se arrodilló. Me fui porque era un cobarde, dijo. Porque creía que la libertad significaba alejarme de lo que me asustaba. Pero he aprendido que los hombres de verdad se quedan. Los hombres de verdad piden perdón y no me voy otra vez. Max lo miró fijamente un segundo. Luego bajó el avión de juguete y rodeó el cuello de Elliot con ambos brazos. Naomi observó. Se levantó una brisa. Las hojas crujieron. Su cabello bailó al viento. Y en la confusión de ese momento con su hijo en brazos de Elliot, algo dentro de ella finalmente exhaló. Sonrió. No de forma amplia, ni ostentosa, solo honesta. Era el tipo de sonrisa que decía, estás perdonado. No porque lo pidió, sino porque se quedó. Solía pensar que la grandeza se basaba en las empresas que construíamos, las listas que hacíamos, la riqueza que perseguíamos. Pero ahora sé que la verdadera grandeza es más silenciosa. Está en regresar, disculparse y aprender a amar de nuevo de la manera correcta. Y esta vez, cuando llueva, no huiré. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia inolvidable. Si este viaje te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Te traemos una nueva historia conmovedora cada día, cada una más poderosa que la anterior.
Nos vemos en el próximo capítulo.